La escena del pesebre con Jesús, María y José y varios animales en el establo, es una en que la mayoría hemos pensado y hemos visto y de la cual hemos hablado por muchos años. Pero hoy esta pequeña escena tan sagrada se ha vuelto un punto de ataque. Y al pensar en los pesebres que colocaban en varios sitios a principios de este siglo, era más común verlos en el pasado, pero poco a poco se han ido desechando, debido a que algunas personas lo han objetado, lo vieron como un punto de ataque. El suceso más importante en la historia de la humanidad es un punto de ataque para quienes odian a Dios, odian la religión, quienes son agnósticos o ateos. Se ha convertido en punto de ataque. Luego se volvió un tema político. Así hoy se ven cada vez menos nacimientos con María, José y Jesús y todo lo demás que conocemos. Entonces lo llevaron a la corte, hicieron de todo por eliminar la escena del pesebre, pero piensen esto, Dios puso el primer pesebre aquí, y no importa lo que alguien diga o haga, ni las leyes que aprueben, los efectos de la escena del pesebre seguirán aquí cuando Cristo venga, no importa lo que traten de hacer. Y cuando entiendo lo que en verdad sucedió en aquel sitio, aquel lugar donde haya sido, hoy en día hay pesebres en todo el país, no importa lo que trate de hacer la gente. Así pues deseo que hoy reflexionemos un poco más a fondo, porque se trata más que de María y José y los pastores que vinieron. Entonces, al ver esa escena, es fácil decir, pues la hemos visto por años. ¿Pero qué representa? Es un recordatorio de la salvación. Nos recuerda que no hay que preocuparse por la muerte. Nos recuerda que nuestros nombres están en el libro de la vida del Cordero. Es un recordatorio de que toda nuestra bendecida seguridad no es por nada que hayamos hecho, sino tan solo responder a la verdad del mensaje del Evangelio, lo que comenzó pictóricamente allí mismo en esa situación. Luego, al comenzar a ver lo que dice la Biblia respecto a él, deseo que vayamos por un momento a Colosenses capítulo 1, porque aquí hay una gran descripción de lo que se trata esta escena del pesebre aquí en este primer capítulo. Hablando del Señor Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Eso estaba sucediendo. Él es, mucha atención, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, en esa escena está el bebé que acabamos de describir, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y luego dice la palabra, y Él es, no dice fue, sino es, antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, acostado, en ese pesebre había un bebé de quien es cierto todo lo que leímos. La gente critica esa escena. Esa escena es una imagen de lo más significativo que ha sucedido hasta la cruz, la crucifixión y la resurrección. Y dice la Biblia, y Él es antes, escuche bien, no dice fue, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, sea la resurrección, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Eso fue lo que sucedió, y eso representa esa escena. Esa es una gran descripción del Señor Jesucristo.
Así que cuando alguien le diga a la ligera, debes quitar ese nacimiento del jardín de tu casa, o solo es algo religioso, no es religioso, es realidad. Todo al respecto es sagrado para todos quienes tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida y debemos volver a la palabra y decir, sucedió esto, y la razón por la cual soy salvo y mi nombre está en el libro de la vida es porque Dios decidió venir a la tierra en la forma de un bebé, dio su vida en la cruz, pagó toda mi deuda de pecado aún antes de que yo naciera. Piénselo. Nuestros nombres están en el libro de la vida del Cordero y piensa en esto. Nada es por nuestro mérito. Piénselo. ¿Qué pasará toda su vida y las bendiciones de Dios que recibirá y el perdón de pecado es suyo y su nombre está en el libro de la vida? Nadie puede atribuirse mérito alguno por nada de eso. Así que en Navidad, si hay algo más que dar, hay que darlo. El dar regalos a otros nos recordará que ya hemos recibido el mayor regalo que podremos recibir. El regalo del Hijo de Dios como nuestro Salvador y Señor, la esperanza y la promesa del cielo para siempre. Eso es nuestro. Y piense en esto. No se puede determinar el valor de alguien por su entorno. Piense en Jesucristo. No nació en un palacio. Uno creería que el Hijo de Dios debería haber nacido en un palacio. No. Nació en una cunita. Así que no podemos fijarnos en el entorno. Belén, ¿dónde estaba? Un pueblito. Y nadie que entrara a un establo como ese podría creer que Dios estaba acostado allí. No era eso posible. Que Dios Santo escogiera venir a la tierra en la forma de un bebé nacido de una virgen. Así pues, para mí lo interesante es que quienes tratan de criticar el nacimiento virginal y lo toman por burla y dicen, pues eso es imposible, que decimos sí, claro que es posible. Eso no requeriría un milagro, sí, es un milagro porque Dios obra a un nivel que el hombre no podría entender. Dios vino a la tierra en la forma de un bebé para crecer como cualquier otro niño, salvo sin pecado, y un día entregó su vida para que tengamos vida eterna. ¿Pueden explicar eso? No. Y creo que una de las razones por las que quieren deshacerse es por ser tan contundente. No pueden explicarlo. Mire, es su orgullo. No pueden explicar cómo un bebé podría darles vida eterna. No pueden explicar cómo actúa Dios. Así que tenemos mucho que agradecer. Cuando conozco a gente así, no me molesta, siento compasión por ellos. Por la sencilla razón, mire, pueden tener una mente brillante que puede explicar, inventar de todo, y no pueden concebir que Dios se haga niño, bebé, que Dios crezca, muera en la cruz, resucite y regrese al Padre y escriba nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. No lo conciben y comprendo por qué no lo entienden. Una de las razones es porque no quiere. Es natural, si alguien quiere llevar una vida pecaminosa, no querrá creer todo eso. Así que entiendo por qué son insensatos. Son necios para no considerar el hecho de que el nacimiento de Jesucristo fue una realidad. Y el hecho de que anduvo entre los hombres es una realidad. Que murió en una cruz es una realidad. Y que murió para salvarnos de nuestros pecados es una realidad. Que resucitó de los muertos es una realidad. Se sienta a la diestra del Padre como juez de la humanidad. Mire, si yo no quisiera una vida consagrada, no querría creer eso. Pero lo siento, es la verdad. Y lo que ven con desdén es su única esperanza de vida eterna. Así que seamos sabios. Piensa en esto. Posiblemente sí es verdad. ¿Qué significa para usted? La Navidad no se trata de paquetes, ni de comida. No se trata de diversión, se trata de Dios. Se trata de Cristo, de la cruz, de la resurrección. Se trata de esperanza, de seguridad, de no ser Jesucristo el Hijo de Dios, de no haber muerto en la cruz y pagado nuestra deuda de pecado como expiación. No tendría sentido, pero gracias a Dios todo es verdad.
su verdad eterna dispuesta antes del origen del mundo. Es un tiempo significativo, mucho más serio de lo que lo toman. Entonces, al pensar en esto, considero el hecho de que Dios nos dio sus revelaciones más grandes de una manera tan humilde. Piense en esto. Pudo haber hecho que Jesucristo fuera un gran emperador. Pudo haberlo hecho un gran rey. Había reyes, hubo emperadores, toda clase de gente importante. Pero piense en lo que hizo Dios. Conmocionó al mundo. Se levantó de la tumba. Y a todos quienes lo hemos aceptado como nuestro Salvador, Dios nos ha cambiado la vida. Y si alguien dice, pues, ¿cómo sabe que es salvo? ¿Puede explicarlo? ¿Tiene certeza en su corazón? ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios Todopoderoso. Tenemos una relación con este Jesucristo y una relación con Dios Todopoderoso. Todo cambió en el momento en que Cristo fue concebido en el cuerpo de la Virgen María, y de ahí en adelante la vida de Jesucristo lo ha cambiado todo. Este fue un suceso en el tiempo que lo cambió todo. Y a todos los que siendo sabios aceptamos a Cristo como Salvador, nos dio la promesa de vida eterna. Entonces, al considerar que Dios les reveló todo esto a un montón de pastores, también hace algunas cosas que no esperamos. Piensa en esto. Dios hizo posible que vayamos al cielo y lo llamó nacer de nuevo. Y lo hizo lo suficientemente sencillo que si confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en ese bebé nacido en Belén, que creció siendo carpintero, el Hijo de Dios, el Mesías, quien se sienta a la diestra del Padre, lo hizo tan sencillo para que pudiéramos entender la salvación. Piénselo, Jesucristo no hablaba en términos complicados para la gente. Hablaba de asuntos que podían entender. Hablaba de ovejas y del amor y de la vida. Hablaba de las relaciones. Hizo posible que entendiéramos cómo piensa Dios, porque era Dios en la carne. Lo hizo fácil de entender. Quizás alguien diga, pues no siempre entiendo todo lo que dice la Biblia. Quizás todos diríamos que hay asuntos que no entendemos del todo. No entendemos los milagros sin estar dispuestos a darle crédito a Dios, quien tiene el poder para realizarlo. Así Dios ha hecho todo esto posible, incluso para un niño. Recuerdo una mañana, mi hija Becky tenía 5 años y me dijo después del desayuno, «Papá, ¿podemos orar? Quiero aceptar a Cristo como mi Salvador». 5 años. Lo primero que pensé fue, «Becky, ¿entiendes esto?». Así que comenzamos a hablar un poquito y me aseguró que entendía que Cristo murió en la cruz por sus pecados. Piense en una niña de 5 años preocupada por el pecado, que murió por sus pecados, y si los confesaba sería salva. Bueno, estuve con ella esta semana y me dijo, ¿te acuerdas cuando te arrodillaste al lado de mi cama y oré y le pedí a Cristo que entrara a mi corazón? Nunca he dudado eso. Piense en el mundo, toda su sabiduría. Piense en lo que hizo Dios. Hizo posible que tantos niños como adultos entendieran lo suficiente del perdón para orar y tener vida desde muy temprana edad. Tantas cosas al respecto, como las computadoras, que son tan difíciles. Dios hizo lo más importante de nuestras vidas tan sencillo. Si estás dispuesto a confesar, a estar de acuerdo conmigo en que eres pecador, si estás dispuesto a pedirme perdón de tus pecados, si estás dispuesto a pedirme que te perdone conforme a que morí y pagué toda tu deuda de pecado para salvarte y para siempre. Piensa en lo sabio que fue. ¡Cuán sabio es Dios! Él no quiso que fuera complicado. Planeó que fuera sencillo para que incluso un niño pudiera entender el perdón y que la paga fue la cruz, su sangre, y que este Jesucristo resucitó de la tumba
y está sentado a la diestra del Padre. Luego, esto fue lo que hizo, envió al Espíritu Santo para convencernos, para ayudarnos a identificar y entender el pecado en nuestra vida, para poder ser salvos desde muy temprana edad. Yo a los 12, mi hija a los 5, y creo que Andy tenía como 8 años por ahí. Piénselo. Mire, su futuro eterno depende de la decisión que tome al aceptar a Cristo como su Salvador. ¡Qué Dios tan maravilloso! Dios nacido como un bebé, en un pesebre, no un palacio. Creció en un hogar normal, cuya madre fue criticada porque no parecía ser muy pura. Mire, todo lo antinatural que Dios hizo si consideramos la santidad. Cada suceso fue santo, cada suceso fue justo, porque así es Dios. Él no actúa conforme a lo que pensemos. Él opera conforme a la perfección, santidad, justicia, pureza, verdad. Él actúa partiendo de la verdad. Así dice la Biblia, que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es la gran verdad. La gente no puede entender esto de la vida cristiana sin nacer de nuevo, sin una transformación en su vida. Y al hacerlo, todo cambia. Porque los caminos de Dios y los caminos del hombre difieren. Y al ver la historia y el nacimiento de Jesucristo, no es como nada de lo que pensaríamos hoy. ¿Quién era María? Una jovencita de Nazaret. ¿Quién era José? Un tipo por ahí. Vea lo que Dios hizo mediante ellos. Mire, nunca subestime lo que Dios quiere hacer en su vida. Quizás Él quiera hacer algo en su vida y usted piense, ¿quién soy yo? ¿Se imagina lo impresionada que estaría María al enterarse de que estaba embarazada? Quizás tan aterrada estaba, salvo que Dios le había hablado. Si usted trata de amoldar su vida al mundo, quizás se pierda lo mejor de la vida. Al rendir su vida a Cristo y al decirle que lo que sea que Él quiera hacer en su vida está bien, le entrega su vida a Él. Quizás nunca tenga un gran empleo y el mundo tal vez no sepa de usted, pero al entregar su vida a Cristo, esto es lo que tendrá. Tendrá lo mejor. Así que quizás hoy sea bueno reflexionar en su vida y recordar los momentos arduos que ha tenido usted o que tuvieron sus padres. Quizás no tenía muchas cosas que sus amigos sí tenían, etc. Recuerde esto, Dios no comete errores. No hay errores. Él hace lo que solo la sabiduría de Dios podría hacer. Él no comete errores. ¿Sabe qué? Dios no ha cometido ningún error en su vida. No lo ha hecho. Él ha permitido cosas que a usted no le gustan. Es normal. Ha permitido cosas que le causan sufrimiento y dolor. Pero al aceptar a Cristo como su Salvador, Dios lo puso a usted en un alto nivel. No significa que no sufrirá, y a veces acusará a Dios de maltratarle, pero la verdad es que Dios le cuida, y si usted pone sus ojos en el mundo para ayudarle a entender lo que Dios está haciendo en su vida, quizás nunca lo entienda. Él le salvó. Nadie puede decir, entiendo por qué Dios me salvó. No, no es así. No lo entiende. Entiende quizás lo que sucedió cuando Dios le salvó, pero ¿qué de su vecino no le ha salvado? Algunos amigos, colegas, algunos no son salvos. ¿Les ha hablado de Cristo? ¿Aún no son salvos? Todos dependemos del Cristo resucitado, nacido en un pesebre, un extraño para su propia gente. Nunca entendieron. Así que la Navidad es un tiempo maravilloso de nuestro Dios admirable de gran amor, quien hace cosas que nunca entenderemos y quien hizo algo que nunca podremos explicar del todo. Tomó a esta jovencita de Nazaret
Y este joven, José, hizo algo maravilloso en sus vidas y desde entonces ha estado cambiando vidas. Ahora, si no es creyente, quizás no haya entendido esto, pero permítame decirle, nunca entenderá si no está dispuesto a entender, dispuesto a reconocer el hecho de que este Jesús ha transformado el mundo. Este Jesús no es como ninguna otra persona nacida. Él es el camino a Dios. Y nunca podemos encontrar una razón legítima para criticarlo, porque Él era perfecto. ¿Quién más iría a una cruz por sus pecados? Solo el Hijo de Dios. ¿Quién más le perdonaría por todo lo sucio que ha hecho y ha pensado? Solo el Hijo de Dios. O tiene a Jesucristo y su perdón, o un día estará frente a Dios y será juzgado por su falta de fe y su pecaminosidad. Si está dispuesto a unirse a las filas de los hijos de Dios, al confesar sus pecados y rendir su vida al Señor Jesús, su nombre será escrito en el libro de la vida del Cordero. No importa lo que le suceda desde este momento, al morir, la Biblia dice, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Para quienes mueren sin Cristo, ausentes del cuerpo, juicio. Es una gran oportunidad. Y recuerde esto, no hay otra forma de ser salvo, ser perdonado, no hay otra forma. El que no naciere de nuevo, si Dios no transforma su vida, no hay otro modo. No sé qué ha escuchado ni qué ha creído. ¿Es Cristo o separación eterna de Dios? Y pienso en lo paciente que ha sido Dios con usted. Lo más sabio que puede hacer, si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, quien sea y donde esté, es pedirle al Señor que perdone sus pecados, entréguele su vida y permita que Él cambie su destino eterno. Somos salvos por fe, por la gracia de Dios, mediante la fe. Amén. Padre, gracias porque no lo hiciste a nuestro modo, sino a tu manera. Gracias por tu gracia, amor, merced, bondad. Todo lo que derramas en nuestras vidas cada día. Gracias por la crucifixión, por la resurrección. Gracias porque has prometido regresar. Gracias porque prometiste volver un día y llevarnos a tu presencia contigo, ya sea individualmente o el día en que Jesucristo descienda del cielo con sus ángeles santos a raptar a su iglesia, el cuerpo de Cristo. Hoy solo queremos decir, Señor Jesucristo, te amamos. No siempre lo entendemos, pero te amamos, te adoramos y te pedimos que obres de tal manera en nosotros para que quienes nos conozcan, conozcan a Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.